Y luego, antes de dar paso a Amalia, por supuesto agradecer a todos los que habéis venido y a los compañeros cámaras con los que trabajamos cada día, tanto Arvide como Fernando, que están hoy aquí. Y hay algo especial en este momento, que es este espacio. El espacio que es una forma de reivindicarlo también, porque esto fue un teatro durante muchos años, el Teatro Imperial, y luego se convirtió, por supuesto, se convirtió en una librería enorme, maravillosa, que se llamó Beta, y bueno, pues se cerró, lamentablemente. Este edificio ha estado cerrado 4 o 5 años, pero ha habido unos valientes, los actuales propietarios, que han decidido tirar adelante. Llevan 2 años ya con la aventura de hacer de sacar adelante esta librería. Como ellos dicen, hay que vender muchos libros, pero estar aquí es un auténtico privilegio y un auténtico lujo, y de verdad que todo contribuye a que este acto sea lindo. Y por supuesto, Amalia Campos, que tiene la palabra, que es una excelente profesora y ha tenido la paciencia de leerse el libro, de estudiarlo, de escudriñarlo y de estar hoy aquí con nosotros. Así que adelante, Amalia. Gracias. Bueno, me dijo Juanra que íbamos a estar entre amigos y bueno, creo que el ambiente que se nota y que se palpa es realmente ese, ¿no? Entonces, no os extrañéis que haya que haga alguna pregunta. Y no os pregunto los nombres en plan profe porque, bueno, vamos a tardar mucho tiempo, pero casi que incita, ¿no?, a aprender los nombres para poder, incluso luego en un ratillo de tertulia, pues interpelarnos, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar ese paso, pero sí que os pido que luego al final, bueno, pues yo lanzaré algunas preguntas a él, pero también algunas de esas preguntas pues puede que las lanza a vosotros. Yo no sé cuántos de aquí se han leído ya la novela. Mitad, bueno, los que tengan alguna idea que contesten y si no, pues nada. Mira, Mariola. Si no, quedamos otro día y lo comentamos entre todos. Bueno, espérate, Catalina, ¿dónde está Catalina? Ay, Catalina. Está escondida, está escondida. Sí. No le veo la Catalina se la ha leído entera. Bueno, pues entonces luego entre todos quizá pues podamos, o incluso alguna otra pregunta, ¿no? Bueno, yo voy a decir algunas cosas que a mí me han llamado la atención más de la novela y después, bueno, pues pasaré a modo periodista improvisada para hacerle algunas preguntas, porque yo creo que es importante la voz del autor en este caso, que yo creo que es la que todos esperáis oír más esta tarde, ¿no? Por ahí en la puerta también alguien me preguntaba que yo qué opinaba, que no sé qué, que me haría preguntas más bien a mí, pero bueno, yo creo que las preguntas, yo creo que es el autor el que tiene que contestar más, con más fundamento, ¿no? Pero vamos, que a vuestra disposición y lo que queráis. Bueno, se podría definir como una novela intimista, aunque tiene una fuerte carga existencial y también tiene otros ingredientes como pueden ser algunas digresiones de tipo o de formato ensayístico, fragmentos, sobre todo los fragmentos más dialogados, que cercanos casi al guión cinematográfico por la fluidez y el carácter visual también que tiene algunos fragmentos. Y bueno, presenta unas claras influencias que las dejo para después. Creo que esta novela realmente es una declaración de principios. ¿En qué sentido? Pues tanto a nivel existencial como de visión también incluso del mundo sociolaboral, pero con una idea de fondo tan positiva, cuando la estás leyendo y cuando llegas al final, que bueno, acabas de leer la novela y como que te entran ganas de ser mejor persona, ¿no? Por esa visión positiva, no sé si estaréis de acuerdo en lo habéis leído. La portada, si alguno ha visto que os habéis detenido ya a comprarla y los que ya la teníais, pues la portada tiene un profundo simbolismo. No nos podemos parar a analizarlo porque desvelar el simbolismo de la portada desvela mucho de lo que es la obra. Pero cuando terminéis la última página, volvéis a mirar la portada y seguro que le encontráis plenamente el simbolismo que tiene esta fotografía, ¿no? De hecho, he dicho la última página y podría decir la última frase, porque realmente hasta la última frase del libro no se desvela una parte relevante de la trama, no todo, pero lo más relevante, lo más llamativo, lo más original de la trama, no se revela hasta el final. A mí me recordaba cuando de jovencilla leía la novela de Agatha Christie, que es que era hasta la última línea, bueno, pues en ese modo, ¿no? Es una novela que supone, yo creo que una frase que la puede definir muy bien es un viaje hacia adentro, un camino hacia adentro. Eso es una constante a lo largo de toda la novela, un viaje interior que hacen casi todos los personajes, Benito, y así os va sonando los nombres, ¿no? Macu, Suso.
Bueno, una cita del poeta Rilke, ¿no? Decía: nadie puede aconsejarte y ayudarte, nadie, solo hay un camino, ve hacia adentro. Y después aquí el autor Hermann Hesse, que es bastante leído por nuestro autor, que dice que la vida de cada hombre es un camino hacia sí mismo, el intento de un camino, el esbozo de un sendero. Creo que son dos citas que son bastante, que están bastante relacionadas, que vienen bastante a cuento con lo que es el contenido de esta novela, la esencia, podríamos decir, ¿no? En cuanto a características así más literarias, ¿no? Yo creo que lo más relevante, cuando empecé así a anotar ideas, resulta que casi todo lo que tenía escrito era de los personajes. Es realmente lo que creo que está más trabajado en la obra y con lo que se queda uno más al final cuando la lee, ¿no? Yo no voy a hacer una crítica literaria en modo filólogo, sino que voy a intentar acercaros a lo que es la mundología de esta obra, sobre todo a través de sus personajes, ¿no? La caracterización en general podemos definirla como profunda, como sincera. Incluso se me venía a la cabeza la palabra bestial en algunos casos, en el sentido de cómo y hasta qué punto hay una desnudez que incluso causa pudor. Se desnudan a veces los personajes tanto, ¿no?, que casi da pudor. Por eso digo lo de bestial. Y eso se basa sin duda en un conocimiento intenso de las debilidades humanas, que puede ser también pues, fruto de un observador nato, de un amante de la vida, y de las personas de todo tipo y condición con la que yo creo que a lo largo de su vida pues, se ha codeado, ¿no? A raíz de la forma de ser del protagonista, pues podemos... Bueno, el protagonista se llama Benito Cuenca, bueno, él lo llama chico, a veces muchacho, aunque tiene 40 años, yo me metía con él como diciendo chico, muchacho, 40 años, digo, ¿esto cómo es? No sé cómo llamar a un tipo de 40 años. Y bueno, pues este tal Benito Cuenca, ¿no? Podemos decir que la verdadera sabiduría no la otorga un título, sino lo que haces con lo que has aprendido a lo largo de tu vida. Y también la manera en cómo tratas a los demás. ¿Por qué digo esto? Pues porque este chico es una persona con su carrera, con su trabajo, pero como dice por ahí también en la reseña, ¿no?, con un miedo, yo diría casi patológico a veces, a vivir y a arriesgarse con las cosas y las personas, pero que se caracteriza sobre todo por su sensibilidad y por su dulzura en el trato. Y eso es lo que hace que las personas que realmente se preocupan y invierten un tiempo en conocerlo, pues lo respeten y lo aprecien. Su contrapunto, Inmaculada Belmonte, Macu para todos, a veces Belmonte, incluso la señora en algunos momentos, eso ya el porqué lo conoceréis a lo largo de la lectura, pues como dice también la reseña, se ha vivido la vida atragantadas, buscando la felicidad y poniendo el fin de esta en las cosas y las personas equivocadas, y huyendo del dolor, ignorándolo desde esa ignorancia y desde esa ignorancia tener la suerte de encontrar su propia catarsis donde menos se lo podía esperar y donde menos se lo va a esperar el lector. Entonces, bueno, son dos personajes realmente pues, contrapuestos y cada uno va a vivir su propia transformación. Tanto él como ella, e incluso otro personaje que es Suso, no sé si desvelar quién es mucho o no. Sí, bueno, es puede avanzar el marido algo, hombre. De Macu al principio de la novela, o la mitad, o bueno, hasta el final en realidad. Van viviendo sus intervalos y en busca de la felicidad y la prosperidad en la vida, ¿no? Y entregando por el camino quizás aquello que verdaderamente nos hace sólidos, lo que nos conecta con lo esencial de nosotros mismos, nuestros lazos, nuestra asperidad, nuestras aspiraciones de fondo, nuestra capacidad de amar, de crear, de cuidarnos, de aprender y desaprender, de descubrir, de dejarnos interpelar, bueno, etcétera, ¿no? De saborear el momento presente. También, vamos, yo lo he dejado un poco para el final porque para mí el personaje más memorable de la obra es Olga. Aquí veo caras que dicen que sí, que sí. Y bueno, del personaje de Olga también destacar todo, ¿no?, pero sobre todo las conversaciones con el protagonista, con Benito. Esta niña sabia, que es una de las claves del libro, como digo, para mí la más sorprendente, la más mágica, y la verdad es que uno de los personajes más increíbles y originales que he leído de hace tiempo, pues ante esta niña nuestro protagonista puede ser por primera vez quien es. Y es la oyente ideal para escuchar lo que había sido su infancia y su juventud feliz. Literalmente, como lo dice el narrador omnisciente, le cuenta lo que fue su felicidad. La página 142, bueno, no voy a leer mucho, tengo mucho señalado, pero no lo voy a leer todo, tranquilo.
pero sí que dice, ¿no? Hombre, yo creo que algunos fragmentos para abrir boca hay que leer, ¿no? Le dice el narrador, dice, le cuenta, Benito a la niña, le cuenta lo que fue su felicidad. Sacar la mano y la cara por la ventanilla del coche de su padre, a veces imitando lo que hacían los coches publicitarios, tirando por ella folletos informativos de los que su padre y su madre entregaban a sus clientes en el banco en el que trabajaban. Benito le explica que para él, su padre, era un conductor infalible, capaz de abrir el capó y resolver una avería. Recuerda una cartera de piel que su padre extraía de un bolsillo interior de la chaqueta y que siempre tenía billetes para pagar al gasolinero o al camarero. Recuerda un maletín y una corbata que le hacían tan respetable y que alguna vez tendría él, Benito, cuando fuera mayor. También algún día se afeitará como su padre, que olía a loción, cuyo olor aún recuerda, y agua brava, y que aplicaba a su cutis bien rasurado, bueno, etc. Durante una página y media, un poco más, habla de su infancia, la niña, y dice, sin querer la enumeración le lleva a edades posteriores. A Olga no le importa, sigue extasiada. Y bueno, se cita incluso, bueno, el árbol de la ciencia, bueno, muchos de los referentes, ¿no? Bueno, este capítulo se llama Vida, evidentemente muy bien traído, ¿no? Incluso le explica lo que le hace feliz en esa vida de adulto, como he dicho, y termina el capítulo con el ansia existencial de Olga, he dicho que es una novela intimista con bastante toque existencial, ¿no? Que quiere saber qué hacemos aquí, pero lo enfatiza y expresivamente redunda lo que hacemos aquí, no aquí en esta librería, aquí en este sitio que estamos, no, aquí, ¿no? Este capítulo, este final de este capítulo, bueno, pues no sabemos, ¿no? Resolverá después Benito esta curiosidad de la niña, porque el capítulo termina ahí. O será la niña la que se lo haga conocer a Benito. ¿Qué hacemos aquí? Eso, bueno, pues ahí lo dejo. También muy significativo en la novela el encuentro de Olga con la religión. Benito, que es una persona religiosa, la lleva a la iglesia. Ella no había estado en una iglesia en su vida. Entonces ese encuentro, una niña que ya tenía como la dimensión trascendente bastante desarrollada para 10 años, pero que no había tenido nunca ese contacto real con una religión concreta. Y ahí, bueno, leo simplemente dos expresiones. Una dice, no cabe aquí, ahora, en este espacio impoluto, ordenado y enorme, más consuelo, más paz. Y al final dice, ese misterio hace que a Olga se le ensanche el corazón y encuentre en ese mundo un acomodo mayor a su alma hambrienta. Una niña de 10 años, ¿eh? A la salida del templo, un puestecito de objetos religiosos, con objetos religiosos. Olga clava sus ojos en una cruz niquelada pequeña, de unos 5 centímetros de alto por 2 de ancho. No deja de mirarla y le pide a la tendera si la puede tocar. La tendera se lo ofrece y da un precio, 5 euros. Está bañada en plata. Benito le pregunta si las quiere. Ella dice que no, que ya se la pedirá a su madre. Pero Benito termina comprándosela. Ella la agarra fuerte y la mete en el bolsillo, como si metiera un tesoro, como si contuviera una perfección objetual, como si en esa modesta bisutería estuviera contenido un secreto muy valioso, una verdad muy profunda. Ella, bueno, pues encuentra su cruz aquí, pero ella en realidad ya llevaba sus propias cruces, que ya vosotros descubriréis con la lectura, ¿no? Y esto pues lo asocio con una cita de Sócrates, ¿no? Que dice, no puedo enseñar nada a nadie, solo puedo hacerles pensar. Bueno, parece ser el papel de la niña en la obra, de esta chiquilla, ¿no? En este libro, hacer pensar y generar conciencia, esencia, y yo diría que arrojo en los personajes protagonistas. Es decir, ella da las herramientas, es una facilitadora que hace que sus seres más queridos desarrollen todo su potencial y superen sus creencias limitantes. Y viene a ser como la figura moderna del coach. No sé si habéis o coaching, algo os suena. Pues a mí me recordaba un poquito a esto por este papel de facilitadora, ¿no? Bueno, en cuanto a la estructura, está dividido en 3 actos, no está dividido en capítulos, entonces eso llama la atención, tal vez por influencia del guión cinematográfico, y también, bueno, es curioso, ¿no?, que cada capítulo está dividido en títulos que corresponden con sustantivos abstractos. Entonces, bueno, es también una tarea curiosa, ¿no?, cuando uno está leyendo, pues lee el sustantivo correspondiente y luego estás diciendo, bueno, ¿y este sustantivo aquí cómo encaja, no? O incluso a veces termina el capítulo y vuelves, ¿no?, como para decir, vale, ¿se encaja realmente el título del capítulo con esto que acabo de leer, no? O sea, que realmente también hay un enganche y encajan como un guante, ¿no? Es otra genialidad de la novela.
Después ya lo he insinuado, hay varios puntos de interés y de suspense, pese a que obviamente no es una novela de intriga. Yo creo que eso ya ha quedado claro. Pero hay puntillos ahí que se van a ir resolviendo y que realmente hace que te enganche, ¿no? El secreto de Maku, el personaje de Olga en sí mismo, el futuro laboral de Benito, el derrotero que toma la relación de la pareja protagonista, el futuro de Suso, hay secuestro, huelgas, eres, aunque quizá lo más sorprendente pues, es la evolución de los personajes en sí mismos. Yo creo que eso es lo que realmente engancha de la novela. Son ejemplos de personajes redondos, como si, vamos, incluso con esa influencia mutua que recuerda a la quijotización de Sancho y la sanchificación de Don Quijote, ¿no? Típico ejemplo de personaje redondo en la historia de la literatura y que realmente estos dos personajes, sobre todo, todos hacen su propia catarsis, ¿no? Pero sobre todo los dos protagonistas se vuelven como un calcetín, ¿no? Hacen su propio proceso acoplándose también acercándose el uno al otro. Bueno, el estilo, pues el punto de vista es de un narrador omnisciente, pero que también va cambiando y se va metiendo según el personaje que hable, hay monólogos interiores, los diálogos están muy bien conseguidos, tiene una prosa bastante conceptista, me recordaba Quevedo en cuanto a la invención de palabras, algún neologismo por ahí de palabra inventada, debidamente puesta en cursiva. Como dice, ¿no? Discapacitado parejil, ¿no? Eso me hizo mucha gracia, discapacitado parejil. Y bueno, y juegos conceptuales variados, ¿no? Una buena cantidad de frases también que responden a pensamientos que se te quedan vagando en la mente o que son frases ingeniosas por sí mismas y no solo por lo que representan, ¿no? Os leo algunas. Dice, practican ese ejercicio tan saludable que es la pereza elegida y el olvido consciente. Ese no hacer es más sano que todos los haceres del mundo. O cuando dice, Benito es contemplación, Maku es vida, y a él le gusta contemplar la vida. Y también me gusta esta frase, ¿no? Una percepción de un concepto del amor que dice, el amor es la proximidad de alguien más el tiempo. Bueno, hay un capítulo especialmente que a nivel de estilo, pero yo creo que eso ha sido ya también una percepción muy personal, pero a mí me ha parecido genial el contenido y cómo está descrito, ¿no? Es el capítulo que se llama Belleza. Me ha llegado muchísimo porque es que realmente lo estaba leyendo y digo, vamos, encaja totalmente con lo que yo sentí cuando vi este sitio, ¿no? No sé si se puede decir el nombre del sitio o hacer publicidad encubierta, sí, bueno, encubierta no, descubierta, la hago, ¿no? Bueno, el Hotel de Casas de la Judería, no sé si lo conocéis, que entras, ¿no? Y aquello es un barrio de la judería antigua de Sevilla, ¿no? Y es una pura maravilla, ¿no? La verdad es que la primera vez que entré, pues iba de una sorpresa en otra y bueno, se describen perfectamente las sensaciones, sobre todo eso, más que una descripción objetiva de lo que se ve y tal, es como lo transmite desde el interior y haciendo el Benito que actúa como guía de Maku y de la hija de Olga, para intentar transmitirle a ella cómo él lo vive, ¿no? Entonces hay algunos pasajes verdaderamente maravillosos, ¿no? Dice, los invade un placer casi inconsciente, perdido el sentido, un punto de éxtasis donde habita eso que no sabemos nombrar, que es la vida en su origen, ese infinito sin espacio ni tiempo, la inmortalidad, ese reconocer que ya hemos estado ahí. No se trata solo de un lugar físico ni solo de una ubicación temporal exacta, es ese estado del alma que reconocemos, que quizás es muy nuestro, lo más nuestro, nuestra auténtica naturaleza, el estado de siempre, quizás el sitio del que venimos, quizás el lugar al que volveremos, quizás el espacio del que nunca nos hemos ido. Benito sabe que ha triunfado, lo ve en las caras de sus acompañantes, y aunque no hace falta que se lo digan. Y bueno, después un poquito más abajo dice, otro golpe de belleza que le hiere, cuando contempla, no es posible tanta hermosura, tal, bueno, pues como el síndrome de Stendhal, ¿no? Me recordaba también. Y bueno, me recordaba también la canción, no sé si soy fan de Luis Eduardo Aute, la canción La Belleza, pues bueno, también se me vino un poco a la mente, ¿no? Y al corazón cuando leía este capítulo, muy recomendable. Incluso se puede leer independiente porque no desvela nada y en sí mismo es algo cerrado y mágico. Bueno, yo creo que podemos pasar un poco hacia algunas preguntas aquí. Sí, está bien, como aperitivo no está mal, ¿no? Muchas gracias. Bueno,
Este es el lujo de tener una grandísima profesora que bueno, ya habéis visto en qué consiste su trabajo, ¿no? Y imaginad cómo enseña su literatura a los alumnos, ¿no? A los alumnos No es un público tan agradecido como este. del instituto. Bueno, yo creo que una pregunta de rigor, ¿no? Como periodista, es cómo ves reflejado tu oficio, cómo se ve reflejado en esta novela tu oficio de periodista y cómo lo integra y si te ha ayudado eso a escribir de una determinada manera. En el prólogo es cortito, pero está muy bien, ¿no? Y dice que evita esa literatosis, ¿no? Entonces, bueno, no sé hasta qué punto influye, ¿no? Tu oficio de periodista y cómo llevas también ese cambio de registro en el día, ¿no? Tú escribes por la mañana, supongo, fines de semana, tal, trabajas por la tarde, oficios ahí, ¿cómo se ha visto influido eso mutuamente? Bueno, todo se debe a las elecciones generales, municipales, autonómicas y todo. Eso ha sido mi auténtico caballo de batalla, como el de María José, que es compañera de la sección de política. Entonces es tan duro asistir a tanto meeting, a tanta declaración política, que al final te dedicas a escribir por la mañana, cuando ya no estás escuchando a estas gentes, dices, oye, hay que ponerse a escribir algo que tenga muy poco que ver con lo que estoy escuchando en la redacción, ¿no? Y también Beatriz lo sabe muy bien, ¿no? Entonces, se lo debo básicamente a ellos, ¿no? La necesidad de por las mañanas, pues yo tengo turno de tarde, por las mañanas poder encontrarme en libertad total, o sea, en plan catártico, y decir, oye, pues ahora puedo decir lo que yo quiera, como yo quiera y en el tono que yo quiera. Juanma, perdona, el micro o te lo acercas más o enciéndelo, algo pasa, porque es que se oye mal. ¿Se oye mal? Ahora. Sí, quería decir eso, ¿no? Que al final es una especie de reacción ante esa vida bastante previsible, ¿no? De la información política, que llevamos seis años con ella, al menos yo, algunos llevan más, pero sí necesitaba liberarme, o sea, me volvía loco o me iba realmente a la ficción. Entonces, realmente he disfrutado muchísimo porque era como un desahogo, ¿no? Yo a veces llegaba a la redacción con una cierta sonrisa, con una satisfacción interior y me decían, oye, pues, tú no estás tan cabreado, ¿no? No te va tan mal, ¿no? Claro, yo no les confesaba lo que estaba ocurriendo en mi casa por la mañana en el despacho, ¿no? Que yo tenía mis personajes, mis historias, y que yo llegaba al trabajo pues muy satisfecho, al menos, de haberme encontrado con ellos, de haber pasado una mañana con ellos, imaginándome cómo eran, cómo estaban, cómo les había ido el día. Entonces mis compañeros me decían, oye, pues mira, no tienes mala cara, no estás mal, ¿no? Y entonces, pues ese era el pequeño secreto. Y por supuesto a la hora de escribir, obviamente, estamos escribiendo, los periodistas escribimos cada día. Necesitamos adaptar nuestro lenguaje a la información de televisión, que es un lenguaje directo, claro, incisivo, que no da lugar al rodeo ni a la perífrasis, no, hay que ir a ello. Eso inevitablemente cuando te pones a escribir literatura, aunque también me gusta regodearme y me gusta ser barroco en según qué momentos, habéis visto, pero sí que es verdad que te da cuando sabes que la narración tiene que aligerar y tiene que ir hacia un lugar, te da los recursos, te da el oficio, te da la posibilidad de tirar para adelante, porque estás muy acostumbrado justamente a recortar, a ir muy directo a la sucesión de las cosas, a la narración de las cosas. Entonces me ha venido muy bien, me viene muy bien. Por otra parte, quizá no sabría hacerlo de otra manera, o sea que he hecho de la necesidad virtud y he dicho bien, sé escribir directo, sé escribir rápido, pues lo voy a aprovechar sobre todo en los diálogos y así que ha influido, por supuesto que ha influido la profesión, influye muchísimo. Sí. ¿Y de dónde es más fácil entonces contar la verdad? ¿Desde la realidad o desde la ficción? A ver, desde la ficción infinitamente. Es decir, si yo en mis piezas, en mis vídeos, contara la realidad, pues efectivamente el redactor Juan Ramón Barbero ya no sería redactor de la empresa, ¿no? Entonces, una vez más, ese espacio en la casa, ese espacio de trabajo, ese espacio de trabajo te permite también ser libre. Ser libre y además sin los condicionantes al que te obliga la televisión, ¿no? Aquí tenemos a dos cámaras extraordinarios con los que trabajo muy bien, Alberto y Fernando, pero es obvio que tenemos que ponernos de acuerdo cada vez que vamos a hacer un trabajo, ¿eh?
y cuando estás escribiendo las decisiones son exactamente tuyas, directamente tuyas y nada más que tuyas, con la incertidumbre que eso también acarrea, pero no tienes que consultar a nadie, no tienes que trabajar en equipo, no tienes que hacer nada, simplemente a tu conciencia, y tratar de ser honesto y decir, oye, cuento esto, meto esto, dudas y tal, pero si tienes honestidad, llegamos al punto en el que estábamos hablando antes, de desnudarse y de contar sensaciones que tú has vivido. Obviamente yo no soy Benito, yo no soy Suso, tampoco soy Macu, pero obviamente le presto cosas de mi vida para que ellos tengan cosas que contar, ¿no? A partir de ellos van desarrollando su propio discurso, ¿no? Básicamente. ¿Viste la historia desde el principio o No la vi. Yo vi solamente la cara que ponen ellos dos cuando se encuentran por primera vez. Un timbre que suena, una puerta que se abre, y ahí están los dos, se saludan, dos personas con dos intereses diferentes, pero que pueden ser coincidentes. Alguien que va a buscar un alojamiento y alguien que ofrece un alojamiento. A partir de ahí, yo había intentado ya iniciar el relato de mil maneras, llevaba 2 o 3 semanas y no daba con ello. Pero a partir de ahí empieza a sucederse algo, alguien le enseña su casa a otra persona. Y ahí empieza eso a crecer. Pero yo no sé mucho más, dejo que ellos me vayan llevando. Ya yo no soy como otros autores, que efectivamente tienen la novela en la cabeza, no. Yo soy mucho más caótico y más... Pero sí que encontré que en esos dos personajes había desarrollo suficiente, ¿sí? para tirar adelante con ellos, ¿no? Y luego ellos me iban contando sus historias, he tenido que descartar cosas, obviamente, y también he aprovechado esas circunstancias, ¿no? No voy a hacer la pregunta obvia de si es el protagonista, que también se demuestra alguno de los viajes que él ha hecho,